Y nos acompaña esta mañana el doctor Francisco Mesa, médico psiquiatra. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Me Gracias. gusta mucho la idea de que estés aquí, porque tú tienes experiencia precisamente como psiquiatra en la consulta privada, pero también has trabajado en casas de reposo, en asilos, y sabes ahora sí que el sentir de ambos bandos. Así ¿Qué es. debemos tomar en cuenta cuando, bueno, antes? ¿Qué nos lleva a tomar esa decisión? Gracias por la invitación y gracias Gracias a por ti, estar Francisco. aquí tan de madrugada en domingo. Bueno, Pues vivir en una casa de reposo, en una casa de retiro, en un lugar donde cuiden o den la asistencia a los adultos mayores, primero lo que nos lleva a tomar en consideración es en qué momento es necesario hacerlo. claro. Y el momento tiene mucho que ver con una decisión voluntaria, con una decisión en donde la persona mueve todos sus recursos para poder vivir en un espacio residencial que le brinda una serie de servicios de asistencia y de cuidado. Entonces, el momento ideal es el momento en el que la persona necesite propiamente esos servicios de asistencia y de cuidado. Y eso varía, sabes que hay distintos tipos de envejecimiento, Sí, distintas claro. características o situaciones específicas, y es el momento de cada quien en el que lo necesitará. Cambia diametralmente la situación cuando se trata de una persona que ya no puede decidir. Sí, claro. Cuando ya una persona no puede decidir, perdón, sus familiares tomarán esa decisión Claro. y entonces la persona pasivamente será llevada a una de estas casas de retiro. Sin embargo, hoy nos vamos a ocupar de cuando yo sí puedo decidir, cuando yo debo ser tomada en cuenta. Sí, porque es el mejor momento y además es la característica que mejor permite que las personas vivan en una casa de retiro. Algunas, algunas personas creían, uno de los grandes mitos que existe, es que el solo hecho de envejecer ya te hacía candidato o candidata para un encierro. Sí. ¿Esto es cierto? No, para nada. Cada vez tenemos más claro que los modelos de envejecimiento son muchísimos, que cada quien crea su propio modelo y que en realidad el encierro no tiene por qué existir como parte de ese modelo. Exacto. En realidad, vivir en una casa de retiro, vivir en un lugar donde necesitas asistencia, es porque tienes una necesidad de cuidados que quizás en otro lado no se puede satisfacer. Y entonces no es necesariamente estar encerrado, puedes tener toda la libertad, todo el acceso a tus condiciones de vida habituales y vivir con cuidados y asistencias requeridas. Esa idea de que como que me encarcelan. Viene mucho de estas ideas como de los espacios de asistencia en donde vivían, en esos lugares alejados, distantes, donde la gente era dejada o donde pasivamente eran llevados en contra incluso de su voluntad. En realidad son mitos o estereotipos que tenemos que erradicar. Sin duda hay lugares en donde pueden suceder estas situaciones, Claro. pero cada vez tiene que quedar más alejado de nuestras posibilidades. Entonces, si ahorita nos están viendo familias, papás ya adultas mayores, personas adultas mayores, con hijos, hijas que están, ¿qué te gusta? 40, 50, y yo estoy viendo que mi papá ya no puede vivir solo, mi mamá desde que enviudó la vi que anda muy de capa caída. ¿Qué debo tomar en cuenta y cómo comunicarle a mi ser querido que sospecho que tiene que estar con atención especializada? Yo creo que la mejor manera siempre es de forma abierta, honesta, clara y Ok. participativa, es decir, invitándolo a tomar parte de la decisión, porque ese sospecho justamente que estás señalando es un diálogo continuo, ¿sabes? Es un diálogo siempre platicado con la persona, comentándole, yo creo que vivir solo te pone en riesgo, yo creo que vivir solo te permite tener una serie de riesgos o consecuencias que ya has tenido que ponen en riesgo tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental. Vivir solo o estar aislado es uno de estos factores grandes en contra de la salud mental. Así que las casas de retiro son espacios de socialización predominantemente y de cuidados. ¿Qué voy a encontrar ahí? Yo de momento me puedo imaginar que voy a encontrar una cama y nada más y un buró y listo. ¿Qué es lo que proponen las casas de retiro o los asilos contemporáneos? Pues justamente creo que la gran idea contemporánea es que es una serie de servicios o una serie de espacios residenciales que proveen estos servicios que hay de todo tipo y para todos los gustos y para todas las Y posibilidades. los Y los presupuestos. presupuestos, claro. Y entonces hay desde las muy sencillas, que a lo mejor encuentras solamente el buró, si es que bien te va, y la cama, y las que son con mayor costo económico, ¿no? Y estas verdaderamente tienen muchas posibilidades, desde departamentos individuales o Sí. pequeños lofts o pequeños espacios residenciales de unos 30 a 20 metros cuadrados,
hasta pues todo el cuidado y todas las asistencias necesarias. Lo que encontrarás es un traje a la medida según tus necesidades. Hay personas que me han comentado que se deprimen estando allá adentro, porque dice, me encantó la expresión de una que dijo, pues si hay puros viejitos. Eso fue lo que dijo esa vez. Pues sabes que hay puro viejito allá adentro, pura viejita. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Cuál sería una rutina ideal, vamos a pensarlo, de una casa de retiro o un asilo? Una rutina ideal implicaría Sí. que cada una de las personas que viven ahí tenga su propia rutina. Es decir, es- que cada uno de ellos tenga su propia manera de hacer el día, de hacer sus actividades, y si necesita ciertas asistencias o ciertos cuidados, entonces sean provistos durante el día en la casa. Que haya actividades comunitarias en donde puedan participar libremente, en donde puedan participar de acuerdo a sus gustos, a sus decisiones, a sus intereses, y sobre todo que sean actividades que les favorezcan los procesos de desarrollo en la edad adulta mayor, o sea, que sigan desarrollando estos procesos. O sea, tengo actividades individuales, actividades de socialización. Claro, y el ENILTER, perdón, actividades de cuidado y de asistencia. ¿Qué hay? A ver, en mis actividades individuales, ¿qué puede haber? Sí, puedes hacer actividades tú solo, por ejemplo, actividades que no necesitas de nadie y que nadie está al pendiente de ti. Entonces, Leer, escuchar mi música. y si no necesitas ningún cuidado, porque tu salud física está perfectamente bien conservada, pues entonces puedes estar en tu espacio residencial, tú completamente solo, sin ninguna cercanía, ¿no? Sí. Porque a veces, ¿sabes? Lo interesante es que las personas tienen la sensación de la intimidad, es decir, la cercanía. Es difícil de manejar cuánto se acercan las personas, empleados de la casa de retiro, por ejemplo. Claro. Cuánto se mantienen cerca de ti, cuándo te dejan solo, en qué momento te dejan que respires, que pienses tú solo. Si tú no necesitas ninguna asistencia o cuidado, el ideal será que tú puedas estar todo el tiempo que tú quieras durante el día con tu propia observación. Tocas un tema muy importante, ¿no? La intimidad. Claro. El derecho a que toques la puerta antes de que pases. A todo. El derecho a que yo me baño sola. Sí. Todo lo que es realmente nuestra intimidad y que pareciera que se pierde entrando a estos lugares. Solo cuando dependo, ¿no? Cuando yo ya no soy capaz de hacer, pero estamos hablando de otra situación. Y aún así, Pati, fíjate que yo creo que aún dependiendo, Sí. la parte de lo que los gerentes o los administradores de estos espacios tenemos que hacer es mantener la educación de los empleados pensando en esa intimidad para las personas que viven ahí. Porque si no, entonces somos invasivos, somos personas que rompen tu cercanía, rompen los espacios vitales, aún teniendo dependencia, ¿sabes? Aún teniendo dependencia, es importante mantener esto. Deben respetar mi intimidad. Por supuesto. Oye, y cuando decías trabajo individual, yo puedo estar solo, leyendo, oyendo música, o hoy no quiero salir, Hoy quiero salir, estar aquí, o hoy no quiero quiero. ir a algún otro lado y si Ajá. puedo caminar sin ningún problema y puedo manejar, puedo usar Sí, hay quien maneja, Hay claro. quien maneja, claro. El siguiente grado de actividad era lo que yo necesito. Sí, asistencias y cuidados. Y ¿Eso entonces, cómo es? depende de los niveles de tu cuerpo y cómo está tu cuerpo funcionando y qué tanto necesitas y qué tanta autonomía tienes o qué tan dependiente eres a los cuidados. Hay personas, por ejemplo, muy jóvenes que tienen una necesidad de cuidados muy grande, por alguna enfermedad, por alguna situación de Claro. salud. Y hay personas de más edad que no tienen ninguna necesidad de cuidados. Entonces ahí es el traje a la medida. Esta es una situación dinámica que todos los días se modifica, que por ejemplo si un día te da una neumonía, pues entonces necesitas más cuidados, pero si empiezas a mejorar, te rehabilitas, tu salud mejora, Ya pues no necesitas ya no cuidado. necesitas, no es una cadena perpetua. Oye, y cuando se trata de actividades en comunidad, ¿qué hay ahí? Hay también muchas posibilidades y depende mucho del estilo de la casa. Lo ideal en las casas de retiro es que se construya un consenso entre los residentes o entre las personas que viven ahí y se decida conjuntamente con las autoridades del espacio y se vaya construyendo un programa de actividades que vayan siendo desde actividades físicas como ejercicio, actividades culturales o actividades de aprendizaje, actividades dedicadas a la estimulación dependiendo de las necesidades Claro. de salud mental o cognitiva de las personas. Y esto es interesantísimo porque entonces las personas trabajarán junto con quienes pueden trabajar con ellas. Es decir, no están con personas que tienen un grado mayor, una enfermedad mayor, por ejemplo. Vamos a un punto muy delicado que no quiero que se me olvide en estos últimos 4 minutos que tenemos de entrevista. ¿Cómo abordo el tema en la mesa, en la recámara, en la casa? Mi mamá, cada que le digo, mi papá me dijo que no vuelvo a tratar el tema. Y yo veo que su calidad de vida puede ser mejor en un espacio protegido. ¿Cómo abordar ese tema al interior de la familia, señor?
Así tal cual, es una necesidad de salud, es una necesidad de bienestar, no es una necesidad de obligación y no es una necesidad de castigo. Porque muchas veces los hijos tienen un montón de culpa y un montón de sensaciones de sentimientos negativos o de incomodidad simplemente por hablar el tema con sus papás. Yo creo que el mejor momento y la mejor manera es hacerlo abiertamente, con un diálogo consensuado, tratándolo desde esto es una necesidad de salud, tiene que ver con tu bienestar. La verdad es que entre adulto y adulto podemos platicar conjuntamente sobre el bienestar. No es una decisión de yo te indico, tú tienes que hacer esto, sino lo vamos a dialogar conjuntamente. Porque tú hablas de la culpa de los hijos, pero también hay un malestar en los papás. Se Claro. quieren deshacer de mí, ya no les importo, no me quieren cuidar, ya no me quieren. Cuando vaya a ese lugar me van a abandonar. Sí. Los papás también tenemos mucho miedo. Y es miedo que además en Latinoamérica está muy guardado en nuestras raíces. Los latinoamericanos queremos quedarnos en casa toda la vida. En cambio, en los países quizás anglos o de otros lados del mundo, las personas deciden desde edades muy tempranas irse a vivir a casas de retiro. Eso es interesante. Ajá. Y los latinoamericanos tenemos el sentimiento muy guardado en el corazón y entonces sentimos el abandono. Los modelos actuales de residencias de retiro involucran a la familia siempre. Las familias no suelen dejar a las personas ahí, a menos que sean familias muy complicadas, y no hay que tener miedo por eso. No estamos negando que el abandono existe. Claro, El abandono te abandonan en la calle, en un parque, En una escuela. no en una escuela, no necesariamente en un asilo, sería el Claro, mejor de los casos. claro. Cuando hablas de la decisión activa, subráyame por favor esa parte. Dijiste un par de veces al inicio, debe ser una decisión conjunta activa. Es correcto. ¿Qué quiere decir eso? Subráyalo, por favor. Sí, y fíjate que va relacionado con lo anterior. Te abandonan incluso cuidándote. Es decir, Uy, sí. incluso estando contigo te pueden abandonar, es Uy, decir, sí, ni sí, siquiera sí. te pueden tomar en consideración o voltearte a ver. Y ahí es donde viene la decisión activa. La decisión activa es esa decisión en donde te voltean a ver y piensan en ti, piensan en tus necesidades, pero además te escuchan, te involucran, te preguntan, te invitan a ver los espacios, te invitan a que tomes parte de la decisión, que ponderen las opciones y que vean cuál es la mejor opción y que siempre estés en parte de este proceso relacionado. Eso es la decisión activa. Cuando se piensa en personas de menores recursos, se piensa que va a haber menor calidad de alimentación, menor atención a las personas. ¿Qué experiencia hay sobre esto? En los países y en México en específico tenemos la necesidad de legislar y de organizarlo a través de las leyes, que eso no está a discusión. Es decir, incluso los espacios de menores recursos económicos tienen que tener una serie de condiciones básicas de bienestar para las personas. Son espacios de bienestar, son espacios que proveen o deben de proveer estas condiciones de calidad para todos. O sea, legislar y hay que apoyar de todas formas. Pues Claro. el que pague menos no quiere decir que me vas a maltratar. Por supuesto O que me no. vas a abandonar, ¿no? Claro, eso estaría prohibido y sería una situación que está incluso legalmente perseguida o penada. Muy bien. ¿Algún comentario final? Ya nos vamos, Francisco. Pues creo que es una decisión activa que hay que pensarla siempre. Es decir, no esperemos hasta el último momento en el cual lo necesitamos forzosamente, sino pensémoslo desde que somos muy jóvenes, en dónde queremos vivir, hacia dónde queremos llegar y tomemos la decisión desde 15 años antes, sería mucho más fácil. Y hagamos de esto un tema cotidiano. Correcto. Un tema que se puede hablar siempre, porque me parece que esto es como tema tabú para muchas familias, ¿no? Sí, es un tema de esos temas que prefieren dejar hasta el último momento y la sugerencia sería platíquenlo siempre. No es una ¿Tú qué cuestión de harías miedo. cuando te querrías? ¿Cómo te gustaría que fuera el lugar? ¿Lo has pensado? ¿No lo has pensado? ¿Tengo miedo? Puedo hablar mis miedos también, ¿no? Claro, y platiquemos incluso desde el miedo, desde ese miedo de ¿no me vas a abandonar? No me vas a abandonar, te prometo que no. Te prometo Nos que volvemos a ver muy pronto, Francisco. Te prometo que sí. Mesa. Muchísimas gracias, el doctor Francisco Mesa. Usted está viendo Aprender a Envejecer en el 11.